Bienvenidas nuevamente a otro programa de Conectadas por Fe. Ustedes saben que cada semana estamos aquí y nos encanta que ustedes nos acompañen, los comentarios que nos llegan. Gracias por ser parte de este programa y ustedes saben que este es un espacio para todas las mujeres que quieren compartir sus historias, sus experiencias de vida con el fin de poder fortalecer la fe y la fortaleza de otras hermanas. Este programa siempre está dedicado para ustedes, las mujeres. Siempre hemos pensado que aunque todas pasamos por diferentes circunstancias en la vida, siempre hay un punto de encuentro y es nuestras creencias con respecto al Evangelio de Jesucristo y de cómo ese Evangelio nos fortalece día a día. Bien, como siempre tenemos una invitada especial a quien vamos a presentar y sé que vamos a aprender muchísimo de ella. Así que vamos a darle la bienvenida a Mary Jane Fajardo. Hola, Mary Jane. Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, Martica. Esto es para mí un privilegio estar contigo, el contar con este espacio para poder conversar un rato y me encanta estar aquí. Gracias. Gracias, Mary Jane. Gracias por aceptar la invitación. Sé que vamos a tener un rato muy lleno de fortaleza, de experiencias y sabemos que vamos a aprender muchísimo de ti. Entonces, pues obviamente queremos conocerte, queremos saber quién eres, qué haces, a qué te dedicas. Entonces, pues es tu tiempo para que te presentes. Gracias, Martica. Bueno, tengo algo curioso que contar con respecto a mi nombre, porque todo el mundo me lo pregunta. ¿De dónde salió Mary Jane? Ajá. Y viene relacionado simplemente porque mi papá y mi mamá llevaban ya un año de miembros de la iglesia cuando yo nací. Entonces los misioneros me pusieron el nombre. ¿Ah, sí? Mi papá quería ponerme Mary, como mi mamá, que aquí la tengo aquí atrás. Él dijo, quiero que se llame Mary como la mamá, pero ustedes complementenlo. Entonces empezaron a decir que todos los nombres que podían combinar con Mary y terminó Jane. Y ese fue el que le gustó a mi papá. Entonces ahí me quedé. La mayoría de gente en casa me dicen Jane, muchos me dicen Mary. Ha tenido bastante complejidad con mi nombre. ¿Y cómo te gusta? ¿Cómo te gusta que te digan? Como les guste a las personas. O sea, yo me identifico como cada cual ve cómo me identifica. Entonces es muy bonito porque hay gente que hasta me dice Marijani. Ah. Y no me importa, o sea, es genial. Antes me gusta porque saben cómo escribirlo. Entonces es muy bonito. Entonces, así como te decía, pues mis papás fueron miembros de la iglesia un año antes de que yo naciera. Entonces son pioneros en la iglesia aquí en Bogotá. Fueron pioneros. Entonces toda mi vida he estado en la iglesia, he tenido llamamientos. Yo creo que mi primer llamamiento que recuerdo lo tuve entre los 16 y 17 años. Y adelante muchos llamamientos en todas las organizaciones de la iglesia. ¿Qué me dedico en mi vida personal? Soy ama de casa. Me dediqué a mis 4 chicos. Tengo 4 hijos, 3 varones, una niña. Y tengo ya 2 nietos que adoro. Uno de 8 años, otro de 6 meses. Están muy grandes, muy hermosos. Tener un privilegio de tener mis hijos, de tener mi familia y en especial mi esposo. Yo creo que muchas conocen a mi esposo, Francisco Javier Gómez. Trabaja con Family Search y ha sido un privilegio realmente de vez en cuando ayudarlo en su trabajo. Es muy rico, a mí me encanta la historia familiar, entonces el trabajar juntos ha sido muy bonito. Y llevamos de casados, ya vamos a cumplir 35 años el próximo año. Y ahorita en enero, próximo enero. Ya cumplimos 35 años de casados, vivimos aquí en Fusagasugá hace ya 4 años. Entonces estamos muy contentos ahorita aquí en la nueva estaca, porque toda la vida había sido de la estaca Kennedy. Y soy de la estaca Soacha. Entonces ha sido un cambio muy bonito, muy satisfactorio en muchos aspectos para los dos. No sé si quieres saber algo más. Pues obviamente si tú eres pionera en la iglesia, imagínate, nacida en la iglesia y has tenido muchísimos llamamientos. ¿En qué estás sirviendo ahora? ¿Qué estás haciendo? Ok, sí. Soy maestra de seminarios hace año y medio.
y soy obrera en el templo hace ya 6 años. Estuve o sea, me apartaron a mí en el 2019, empezando el 2019, y en el 2020, bueno, fue pandemia, cerrado templo. En el 2021 que volvimos, fui llamada como coordinadora de mi turno, de los viernes en la tarde, y fui relevada como coordinadora hace ya más o menos yo creo que ya van a ser 2 años que me relevaron. ¿Y por qué lo menciono? Porque es que es muy diferente cuando uno es obrero a cuando uno es coordinador, porque hay cosas que uno ve diferente. Entonces es muy bonita la oportunidad de haber sido coordinadora, de conocer a las obreras de una manera diferente y del trabajo del templo de una manera diferente a lo que es ser simplemente obrero. Listo, Mary Jane. Y cuando yo digo Mary Jane, creo que es la única que yo conozco, de todas las mujeres que yo conozco, es la única que tiene ese nombre. Entonces es muy difícil que te confundas. Si uno pregunta por Mary Jane, ya saben quién es. Eso es lo peor, ¿no? Llevo tanto tiempo en la iglesia, o sea, toda mi vida en la iglesia, conozco a tanta gente que ya todo el mundo me conoce. Es increíble. Como Mary Jane, si yo siempre te conozco. Me pasa muy seguido que mucha gente me saluda de nombre y yo... Pero yo, interesante. No es que yo quiera ser orgullosa, sino que me pasa precisamente por eso, ¿no? Porque mi nombre es muy diferente. Sí, entonces solamente hay una Mary Jane, entonces es la que tenemos hoy acá. No, pues genial. Mira que, hablando ya entrando un poquito en el tema, tenemos, para mí, yo considero siempre que la iglesia tiene a la mujer en un lugar elevado, ¿cierto? Básicamente porque, pues, el valor que tiene una mujer como hija de Dios. ¿Qué experiencias personales has tenido tú, cierto, que te han ayudado como a profundizar ese testimonio en cuanto al papel de la mujer, lo que es en esta obra en la iglesia y con su relación que tiene con el sacerdocio? Tú que has llevado todo este tiempo sirviendo en la iglesia. Sí, es interesante porque de pronto cuando yo estaba jovencita pensaba que sí, pues no, ya está el sacerdocio y eso no tiene nada que ver conmigo, ¿no? En casa éramos 4, bueno, con mamá 5 mujeres y 2 hombres. Entonces eran nada más, el sacerdocio eran los 2 hombres. Pero con el tiempo uno empieza a desarrollar esa inclusión que uno ve en la iglesia y la importancia de la mujer en la iglesia, como lo dijo Kimball, ¿no? Que nosotros somos un baluarte importantísimo en la iglesia y el papel tan central que cumplimos. No más tenemos 3 presidencias a nuestro cargo. O sea, nosotras como mujeres tenemos 3 organizaciones en las cuales nosotros nos regimos o mostramos servicio por medio del sacerdocio: Sociedad de Socorro, Mujeres Jóvenes y Primaria. Yo nunca he escuchado un presidente de primaria. Eso siempre ha sido de las mujeres. Y muy interesante. Sí hay maestros en la primaria, pero nunca ha habido un presidente de la primaria. Siempre somos las mujeres las presidentas de la primaria. Ni un presidente de la Sociedad de Socorro. Ese sí alguna vez escuché que un misionero le tocó. Entonces, interesante, ¿no? Porque cuando no hay iglesias bien, cuando está empezando a formar la iglesia, a los misioneros les toca a veces hacer multitarea. Pero son por muy poco tiempo, ¿no? En todo caso, y el hecho de que fuimos tantas mujeres en casa, y con mi papá, que fue un gran ejemplo para mí, de incumplimiento de sus deberes del sacerdocio. Él siempre nos decía: es que ustedes las mujeres sirven en la iglesia de una manera muy diferente a lo que lo hacemos nosotros. Porque nosotros necesitamos del sacerdocio como para que nos empuje, nos lleve, pero ustedes siempre lo hacen por naturaleza, porque ya lo saben hacer. Y él, teniendo tanta mujer en casa, pues lo decía con mayor veras, ¿no? Y el respeto que él nos sentía y el apoyo que él daba. Por ejemplo, yo siempre vi el apoyo de mi papá en los llamamientos a mi mamá. Mamá siempre ella siempre, yo recuerdo de niña, ya me llevaba siempre a sus reuniones de presidencia de Sociedad de Socorro, cuando ella era presidenta de Sociedad de Socorro del distrito, antes de que fuéramos Estaca, en Bogotá, y luego ella fue la primera presidenta de la Sociedad de Socorro de la Estaca, Bogotá. Entonces siempre
vi el apoyo de mi papá también en sus llamamientos y mi mamá apoyándolo a él y mi papá a ella. Entonces fue como que siempre vi esa unión entre el sacerdocio y la mujer en mi hogar. Entonces nunca me sentí tampoco excluida por mis líderes en la iglesia, por mis llamamientos. Y siempre tener en cuenta la opinión de uno como mujer es lo que uno siente, ese valor que le dan a uno en sus llamamientos. Interesante porque pues si ya se están dando cuenta estamos hablando un poquito del rol de la mujer en la iglesia, ¿cierto? Y también pues obviamente como mujeres me gustaría que pudieras explicar y pudieras desde tu experiencia mirar cómo ha sido, o sea, de qué manera el sacerdocio del que estamos hablando de pronto ha actuado en tu vida, de qué manera tú has sentido que te ha sostenido, que te ha fortalecido en algunas circunstancias de tu vida. Claro, siempre pues tener el apoyo de mi papá toda la vida fue sentir el apoyo del sacerdocio. Papá nos daba bendiciones de salud, de fortaleza. Algo muy bonito cuando nosotros nos casamos con Javier, mi papá nos dio una bendición de la recepción que tuvimos de matrimonio. Él quiso dar una bendición a nosotros, entonces fue algo, y la tengo grabada, entonces es algo muy bonito, ¿no? Saber que ellos, mi papá siempre estaba pendiente de apoyarnos por ese medio, ¿no? Y de sentir que nosotros podíamos hacerlo. Otros momentos en mi vida, por ejemplo, ya casada, mi esposo empezó en una empresa a trabajar y lo sacaban mucho del país. Entonces era a veces meses en los que yo me quedaba sola con mis hijos. Entonces el sentir que aún estando él lejos, yo sentía la influencia que él tenía sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre mí. Aún estando lejos, el apoyo que yo le daba y él me daba a mí. Eso es una influencia que yo no sabría cómo explicarla, la verdad, porque estaba muy lejos. Él a veces viajaba a Arabia o viajaba a Sudán. Y era una época en que no teníamos templo en Colombia. Entonces tener el templo lejos y no recordar. Yo recuerdo que mi primer recuerdo fue cuando me sellé a mi familia. Yo estaba muy niña, tenía 10 años, casi 11. Entonces pues fue un recuerdo muy vago, ¿no? De lo que realmente pasó allí. Y luego mi sellamiento fue en el año 91. Entonces pasaron 8 años antes de tener un templo en Colombia. Y no recordar bien esos convenios y volver al templo a recordarlos, eso fue una influencia especial, ¿no? En el hecho de que también él podía, por sus viajes, estar más cerca de un templo. Él iba a un templo y me llamaba o me escribía y me decía, siento esto, pasó aquello, porque pues hay cosas que solo se pueden contar así cerquita, pero es esa misma influencia, ¿no? El sentir que a pesar de la distancia, el sacerdocio estaba presente en mi vida, ya sea porque estaba él llamándome o por tener a mi papá, por tener a mi hermano o mis sobrinos, en ese caso mis cuñados, Ramiro también fue una influencia importante en mi vida. Entonces es algo muy especial el saber que uno podía contar con ellos en cualquier momento y que ellos así estuvieran lejos, esa influencia del sacerdocio estaba presente en mi vida. ¿Cómo fue la influencia de tu esposo? Imagínate, estando lejos, tú dices que se ausentaba mucho tiempo y distancias inmensas, ¿no? Porque eso no era cerquita. Sí. ¿Cómo fue esa influencia con tus hijos varones, ¿no? Que tenían el sacerdocio, porque pues tú sabes que una responsabilidad de los padres es ser un ejemplo, ¿cierto? Y él tenía que estar desde lejos. ¿Cómo fue esa influencia y esa, digamos, esa relación que hubo entre hijo y padre con relación al sacerdocio? Lo más interesante sucedió cuando él estaba viajando, estaba en Arabia Saudita, cuando mi hijo mayor iba a cumplir 8 años. Entonces la tristeza que nos dio cuando le dijeron que él tenía que volver, o sea, él vino en diciembre, pero tenía que volver 8 días antes de que mi hijo cumpliera los 8 años. Entonces no lo iba a poder bautizar. Y pues uno siempre, papá espera bautizar a sus hijos, ¿no? Él se sentía, no voy a bautizar al niño, es el primer bautismo en la familia y no voy a poder estar. Y mi niño se sintió muy triste,
pero él decía, pero entonces se le explicó, ¿no? Bueno, el mismo sacerdocio lo tiene también alguien más y él escogió a alguien más. El Señor oyó nuestras oraciones y en ese momento le cesaron el contrato y pudo estar. Wow. Y bautizar a mi niño. Entonces fue algo muy, muy especial para él, ¿no? Para los dos. Entonces ahí empezó como ese vínculo. Pero ya cuando él fue a recibir el sacerdocio, ya regresamos a Colombia. Ya mi hijo iba a cumplir los 12 años, estábamos viviendo en México y vinimos a Colombia, ya del todo. Entonces estuvo realmente presente todo el tiempo, recibiendo todo de su papá. Nosotros en casa hacíamos los bautismos el mismo día de sus cumpleaños 8. Y en las ordenaciones se procuró si se podía hacer el mismo día. Entonces, y lo más bonito es saber eso, que él podía hacerlo. Entonces era como decir, yo tengo aquí el sacerdocio y tengo esto contigo y te voy a otorgar el sacerdocio también. Y él los apartó a todos mis hijos, a mis 3 varones, en sus oficios. Entonces fue algo muy bonito y muy especial saber que ellos tienen todos la línea de autoridad de su papá. Y siempre estar ahí, por siempre. Exacto. Y el consejo que siempre le han pedido y cuando iban, ellos era algo muy bonito porque ellos decían al principio de cada año escolar o de algo especial, papá, danos una bendición. O si se sentían muy tristes por algo, necesitaban fortaleza, papá, ¿nos puedes dar una bendición? Entonces entendían el poder del sacerdocio en sus vidas y que su papá era digno de hacer esas cosas. Entonces eso para mí ha sido muy, muy bonito. Gracias por lo que comentas, porque, bueno, yo conozco a tu esposo y sé quién es, y yo creo que no hay mayor bendición, no hay nada que reemplace esos momentos que tú estás comentando, la verdad que no hay nada. Bien, ahora también nos dijiste que tú eres obrera en el templo y eso también es una gran bendición y me gustaría muchísimo que si pudieras compartir una experiencia hasta donde puedas, sin detalles, sin profundizar mucho, una experiencia donde tú de pronto hayas sentido que el Señor te está usando como un instrumento eficaz, productivo, para que pudieras bendecir la vida de alguien. Es interesante porque en cada asignación que uno tiene en el templo, así sea quedarse en la silla en el pasillo al fondo, cuando ustedes entran y está al fondo la obrera ya sentada, así se ha sentado ahí, uno siente la influencia que uno tiene en otra persona. He tenido experiencias, recuerdo muy bien, bueno, voy a empezar con una en época de pandemia, cuando el templo abrió después del 2020, en el 2021, lo que llamábamos la fase 1 del templo, que solamente se hacían ordenanzas personales. Y entonces, recuerdo mucho que en enero del 2021 se nos vencía la recomendación para el templo con mi esposo y llamamos al obispo. Obispo, necesitamos nuestra recomendación. Y el obispo, pues qué bonito, porque a pesar que el templo estaba cerrado, todavía no sabíamos cuándo lo iban a abrir. Tuvimos nuestra recomendación, la renovamos y como a los 8 o 15 días nos llamaron del templo. A los 2, porque los 2 éramos obreros, que por favor fuéramos, que nos necesitaban como obreros ahora que el templo iba a abrir en fase 1. Y las experiencias eran 1 a 1. El templo se abría solo para una parejita y su familia, nada más. Entonces uno iba al templo a servir a una persona o a una pareja en particular. Entonces yo hacía todas las ordenanzas por esa persona, o sea, no afectó a las ordenanzas. Y ahí yo creo que fue donde yo más sentí eso, porque el hecho de hacer absolutamente todo por una persona, ayudarle a hacer todo, a hacer toda la iniciatoria para esa persona, después estar siendo oficiante en la sesión para esa persona, o sea, y ver cómo se volvía. Yo pensaba mucho en la escritura de cuando Jesús, esas son las escrituras favoritas, cuando él vino a las Américas y dejó que 1 a 1 fueran a tocarse las marcas. Entonces yo me sentía como así, como compungida, que ellos las acercábamos más a Cristo porque estábamos solamente con dedicados íntegramente a esa persona.
Entonces era algo muy, muy especial, muy bonito. Y también cada vez que en el templo ahora me permiten hacer, por ejemplo, una iniciatoria para una persona de primera vez, que vaya por primera vez al templo y hacer la iniciatoria para esa persona, es muy bonito porque uno siente, hay hermanas que lloran durante la iniciatoria, entonces uno como que, ¿no? Están entendiendo a qué vinieron. En otra ocasión también me pasó con una hermana que estaba ayudándole en el velo y la hermana se puso a llorar. Y ella estaba con mucha pena porque yo simplemente le pasé la mano muy delicadamente por la espalda y le dije, hermana, tranquila, con tiempo, aquí no estamos de afán, tranquila, el tiempo es tuyo, no te preocupes. El obrero al otro lado del velo entendió también lo mismo y la dejó hasta que ella pudo pasar. Luego me la encontré y me dijo, yo no sé por qué lloré. No sé por qué lloré, ¿me quiere explicar por qué lloré? Yo le dije, hermana, el espíritu me indicó que llorara, algo de pronto la hermana a la que usted estaba haciendo la obra, era algo así. Entonces, el ver cómo ese tipo de experiencias para otras personas y que uno se sienta que está ayudando a la otra persona a hacer esos convenios es algo muy, muy especial. Yo creo que yo no lo cambio. Cuando nos vinimos a vivir a Fusagasugá, lo primero que me preguntaron en el templo es, ¿ahora ya no va a venir? Yo le dije, no, estoy cerca, yo voy. Y todo el mundo dice que yo hago un sacrificio enorme yéndome todos los viernes al templo porque pues es un viaje largo, pero a mí me encanta. Y yo les digo, a veces yo me demoro nomás 2 horas, Fusagasugá templo. Entonces el Señor me ayuda, incluso abriéndome el tiempo, no he encontrado problemas en Transmilenio, no he encontrado problemas de tráfico, siempre llego derechito, suavecito, sin ningún problema. Y yo creo que es por eso, ¿no? Porque uno se encomienda al Señor y sabe a lo que va. Y es eso, de entender que nosotros, como obreros, vamos a ayudar a las personas a acercarse más a Jesucristo. Es que la verdad lo que comentas es que ir de Fusa o venir aquí a Bogotá es lejitos, es lejitos, pero finalmente lo que te mueve a ti es el amor, porque eso es lo que se ve, si no, no sería un sacrificio de esa clase. Y bueno, y yo sé que tú tienes muchas experiencias, porque imagínate, de estos años que has estado sirviendo, lo que cuentas pues son muy poquitas, pero yo sé que has tenido experiencias, lo que cuentas de la pandemia, que fue una época tan difícil, tan nueva como tan diferente. Yo a veces sentía que como que nos estancamos en el tiempo y volvimos otra vez, entonces tuvo que ser experiencias muy, muy, muy bonitas que tuviste que tener. Sí. Y mira que pensando en eso, también me gustaría saber, porque como tú estás en el templo, ¿de qué manera el poder servir en el templo como obrera te ha ayudado, no sé, en esa comprensión de este plan, ¿cierto? Que el compromiso que tenemos con Jesucristo, pero también cómo te ha ayudado a ver esa identidad como hija de Dios, ¿no? Porque tú estás involucrada todos los días. ¿De qué manera te ha ayudado a eso? Gracias, Martica, porque sí, tú diste la clave, es entender que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, Él quiere lo mismo para hombres y para mujeres, Él no discrimina. El hecho de que nosotras como mujeres no poseamos el sacerdocio no quiere decir que no estemos con el sacerdocio o que tengamos la autoridad. Cada vez que nos apartan en un llamamiento, sea el que sea, estamos haciéndolo bajo la autoridad del sacerdocio. Entonces eso es algo impresionante, encontrarme, el entender más como hija de Dios, qué es lo que quiere de mí, qué desea de mí. Y yo siempre he dicho, nosotros como mujeres somos privilegiadas porque Eva entendió el plan. Exacto. Eva lo cogió. Yo siempre lo molesto porque digo, ella no solamente comió del fruto porque fue engañada, no, ella lo meditó. O sea, nosotros de pronto vemos que eso fue rápido, pero no creo que haya sido así de rápido. Yo creo que eso fue de a poquitos, que ella fue empezando a entender un poco más hasta que dijo, pues sí, me tocó comer. Y ella entendió. Y yo les he dicho, yo siempre digo que eso, el hecho de que nosotros hayamos, como mujeres, o Eva, haber tomado el fruto de primeras,
es lo que nos dio a nosotros lo que llaman todo el mundo el sexto sentido. Porque nosotros entendemos más el plan de una manera diferente a como lo mencionan los hombres. Entonces, yo estoy agradecida con la madre Eva, porque si no es por ella, ya estaríamos todavía, ¿qué hubo? Porque Adán era, como siempre, ¿no? Los hombres son muy así. Sí, tal cual. Ellos quieren ir así, 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 nosotras somos amplias. Entonces, el hecho de estar trabajando ya más en el templo me ha dado esa amplitud de conocimiento de que nosotros sí podemos y tenemos la autoridad del sacerdocio también en nuestra vida, ¿no? Y podemos ejercerlo. Entonces, entendiendo eso, me puse a analizar, por ejemplo, la vida de Mary Fieldon Smith, una mujer que quedó viuda, tuvo que atravesar las llanuras con un montón de chiquitos, porque eran todos muy pequeñitos, de sus hijos, y que ella, la historia que cuentan de ella, cogiendo a este buey que se le enfermó, diciéndolo para que se pare, ¿no? Eso es autoridad del sacerdocio, eso es el poder del sacerdocio que ella sentía que tenía, y ella era una viuda. Y yo digo, si ella lo hizo, y luego me puse a buscar o leer, uno lee en Santos y lee en Hijas en mi Reino, cómo las mujeres al principio de la iglesia también daban bendiciones de salud. Y no se siente raro, ¿no? Yo poniendo las manos para dar. Pero sí, y eso es algo que yo también sentía cuando no estaba mi esposo conmigo y mis hijos se enfermaban por X o Y, que con mis oraciones era el poder del sacerdocio el que actuaba para que mis hijos pudieran ser sanos. Entonces, no es el hecho de que no seamos poseedoras del sacerdocio lo que nos impide, sino pero el poder lo tenemos, como lo dijeron en un discurso, no sé si fue la hermana Dennis, que dijo cada vez que nosotros, o la hermana Bingham tal vez, cada vez que cumplimos nuestros convenios que hemos hecho en el templo, estamos con el poder del sacerdocio en nuestra vida. Así es. Y el hecho de ir a hacer nuestros convenios en el templo, salimos investidas con poder. Eso también hay que tenerlo claro. Fíjate que hablando de la mujer, yo también admiro muchísimo a Eva y le agradezco porque es una mujer muy inteligente con lo que hizo. Y finalmente el Señor nos creó a nosotros las mujeres de una manera diferente a los hombres, porque es que no podemos ser exactamente iguales. Ese no es el propósito, ese no es el plan. Y bueno, tenemos el sacerdocio que pues es una bendición en nuestra vida, porque a través del sacerdocio es que se realiza la obra del Señor. Pero fíjate que todavía hay mujeres en la iglesia que de pronto se pueden sentir insuficientes, se pueden sentir débiles espiritualmente, o pueden decir, eso no aplica para mí porque yo no tengo el sacerdocio en mi casa, yo no tengo un esposo, no tengo un hijo. ¿Cómo podrías tú decirle a ella que sí realmente puede acceder a ese poder del sacerdocio, que sí puede tener esas bendiciones del sacerdocio, que sí puede acudir a ese amor del Salvador, que no se sienta que es diferente? Sí, realmente viene nuestra identidad de hijas de Dios. Y como decía, cuando nosotros comprendemos que somos hijas de Dios, comprendemos que tenemos los mismos privilegios y deberes y oportunidades que los hombres. Entonces, cada vez que nosotros hacemos un convenio, ya la hermana que no haya ido al templo, listo, no importa, pero ya hizo convenios con el Señor en el momento del bautismo. Ya tiene el Espíritu Santo con ella cuando fue confirmada. Eso ya le da el poder de seguir adelante y de avanzar y de no debe sentirse por debajeada, como se dice, sino más bien empoderada, que es la palabra nueva para las mujeres. Porque realmente nosotras estamos aquí y lo logramos. Siempre se ha dicho que un hombre solo no llega tan lejos como una mujer sola, porque nosotros tenemos ese empuje. Y por eso es que el Señor es sabio. Y nos da el poder del sacerdocio y no sé qué haríamos. Ajá. Entonces, mejor no nos lo dio porque sí. Ayer comentaba con una hermana que ella me decía, yo amaba la maternidad en el sentido de sentir a mi hijo en el vientre, de sentir cómo se movía, cómo pateaba, incluso cuando le daba hipo al bebé en el vientre. Pero para mí eso era maravilloso y ese es un poder que solo nosotras lo tenemos.
ellos nunca lo van a sentir. Y yo decía, es que está tan cerca nuestro poder que es alineado con el del Padre Celestial de crear vida. Solo nos dio el poder más grande que puede existir, es que es crear vida. Si pensamos en la creación, el Señor creó todas las cosas y de última nos creó a nosotras con ese poder para crear la vida. Entonces eso es ahí donde yo le digo a las mujeres, y así no tenga hijos, no importa, porque tu potencial es divino y vas más allá, vas a llegar a un mundo, vas a llegar a la eternidad y el Señor te va a recompensar y vas a llegar a ser una diosa y vas a poder procrear hijos espirituales, porque todas tenemos ese deber y ese galardón. Y es la promesa, ¿no? Es la promesa. Cuando hablamos acerca de la mujer, y hablamos de la mujer en la iglesia, pues es dentro de la iglesia, pero también obviamente hay muchísimas mujeres en el mundo que tienen una fe en Dios. Pienso que de las cosas más importantes que uno debe tener en su mente es el valor que se tiene como mujer. Entonces, yo quiero que hagas un recuento, mejor dicho, desde que naciste, desde que tienes uso de memoria, todos estos años que llevas en la iglesia. ¿Cuál crees que es el desafío más grande que tú has visto de la mujer que cree en Dios? No solamente las mujeres de nosotras en la iglesia, sino la mujer que realmente cree en Dios, que se esfuerza por tener una fe en Dios. ¿Cuál crees que es el mayor desafío que tiene hoy en día? Lastimosamente he visto mujeres que no creen en su potencial, que no creen que nosotras tenemos los mismos privilegios y que no valemos nada si no tenemos lo mismo que tiene un hombre. Y realmente nosotras tenemos lo mismo y un poco más que ellos. Yo veo, por ejemplo, conozco chicas que se han alejado de la iglesia y han empezado a hablar mal de la iglesia porque que en la iglesia las trataban mal, que no sé qué. Y yo les digo, ustedes fueron misioneras, muchas han sido misioneras retornadas de las que estoy hablando. Y digo, cuando ustedes fueron misioneras, ¿qué hicieron con ustedes? Antes de salir, les pusieron las manos y les dijeron, vayan con la autoridad del sacerdocio. Entonces tú tienes esa autoridad para predicar el evangelio y lo predicaste con poder. Ya después de ser misioneros seguías con ese mismo poder y esa misma autoridad. Porque piensas que la iglesia no te quiere. Porque no estás allá siendo presidenta de la iglesia. No lo necesitamos. Nosotros estamos para cosas que de pronto la gente piensa que son pequeñas, pero son muy importantes. Muy importantes. El dirigir, por ejemplo, yo admiro mucho a las hermanas que en esta época tan conflictiva se arriesgan a ser presidentas de sociedades de socorro. O mujeres que en esta época se esfuerzan por sacar adelante una empresa y sacan, y son gente con una inteligencia y un potencial que yo digo, wow, como si fueran miembros de la iglesia, ¿cómo sería? Porque conocerían más de su poder, ¿no? O sea, si estas mujeres que son grandes empresarias, grandes CEO, supieran lo que es tener el evangelio o tener el poder del sacerdocio, la autoridad en su propia vida, ¿cómo serían? Y yo admiro mucho ese tipo de mujeres, o las mujeres que con lo poquito que hicieron, con lo poquito, lo que se pensaba que hacían poquito, como la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo. Una mujer tan buena, que yo decía, esta mujer como hubiera sido miembro de la iglesia, teniendo el potencial que tiene tan hermoso de dar, de servir, de completar a la gente. Y una mujer que nunca en su vida pensó en que no tuviera el mismo deber y los derechos que un hombre. Así es. Eso es lo que yo pienso que le diría a las personas, ¿no? Piensen en lo que ustedes pueden, porque sí pueden. Tú hablas del potencial, porque finalmente nosotros las mujeres tenemos un potencial que ni lo reconocemos. O sea, sabemos que está ahí, pero tal vez no lo hemos desarrollado al máximo que se podría hacer. Porque a veces se tiende a que yo debo tener el sacerdocio y que eso es injusto, que no se tenga el sacerdocio. Tú ves a veces en las conferencias de la iglesia las mujeres que están allá con pancartas reclamando que no tienen el sacerdocio. Yo
siempre vuelvo y repito, como dije al comienzo, sé que la mujer tiene un lugar de honor arriba, estamos en la iglesia y tenemos la oportunidad de crecer. Tú lo decías, ¿no? Hay oportunidad de servir y realmente uno no sirve porque yo quiero escalar en jerarquía, sino porque es un servicio desinteresado, abnegado, porque finalmente si servimos a las personas estamos sirviendo a Dios. Eso es lo que Él nos ha dicho. Entonces, cuando nosotros estamos peleando siempre porque no tenemos los mismos derechos y privilegios que tienen hombres, que realmente los tenemos, o sea, los tenemos. Tú has hablado del don de la procreación, es una cosa impresionante. Somos socios en cierta forma, ¿no? Con el Padre. O sea, tenemos muchísimo potencial para desarrollar, pero la misma sociedad trata de tapar y de minimizar la mujer. Y lamentablemente no, peor aún, ver que eso no es lo que hace a una mujer. Porque a mí me aterra las personas o las feministas que hablan del aborto, que no, o que dicen, no, ahorita por ejemplo que está de moda tener gatos y perros en vez de hijos, porque dicen, no, eso no es lo mío. Y no ven, ese es el potencial que tenemos como mujer. Es que ver que nadie más, el hombre no lo puede hacer. Él no puede. Nosotras sí nos necesitamos, nos complementamos y nos necesitamos para poder procrear. Gracias, Marina. Y otra cosa importante que hay que dejar claro es que también hay mujeres que quieren ser madres y no pueden ser madres por cuestiones que no sabemos, pero eso no significa que tampoco tengan los mismos privilegios, ¿cierto? Y que tengan las mismas bendiciones y que vaya a tener las mismas oportunidades. Ser mujer realmente es un privilegio. Ser miembro de la iglesia es un privilegio. Poder servir en la iglesia es un privilegio. Tú has estado muchísimos años, toda tu vida en la iglesia. Creo que siempre has estado ahí, has ido aprendiendo, has ido creciendo. ¿Cómo ves tú entonces ahora, ya desde la perspectiva de cómo estás hoy en día, a cómo estabas en tus 20? ¿Tú sientes que ha habido un cambio en la percepción del evangelio, en tu comprensión del evangelio? Total. Siempre se ha pensado que las personas que crecemos dentro de la iglesia crecemos sin testimonio, porque ya estamos acostumbrados a ir a la iglesia, que es una costumbre más que un testimonio. Y puede que al principio sea así, ¿no? Que uno lo lleven a la iglesia y eso va creciendo de a poquitos, ¿no? Pero ahora que en esta etapa que ya no tengo ningún hijo en casa y miro para atrás y ellos me decían, mamá, ¿cómo hacías para andar con nosotros 4 sin mi papá? ¿Cómo hacías para hacer esto? ¿Cómo hacías para hacer lo otro? Y yo digo, yo no sé de dónde. No, pero lo hacía. Y ahorita digo, pues sí sé de dónde, porque tenía ese poder en mí que no lo reconocía, más bien, que no reconocía que era la gracia del Señor, por así llamarlo, como dice el Elder Bernard, el poder habilitador de poder sacar lo que yo, dar mi máximo y que el Señor me llevaba adelante en lo que yo no podía, en lo que yo encontraba mucho la gracia de Él. Y ahorita en esta época de mi vida que ya estamos solos, que mi esposo tiene un poquito de dificultades de salud, y yo siempre le pido a Él que me dé un poquito más de lo que tenía antes, porque ya las fuerzas físicas no son lo mismo, pero de pronto la fuerza espiritual está más fuerte, porque ha crecido a lo largo de todo ese tiempo. Uno era muy ingenuo con las cosas antes, ahora ya hay un conocimiento más, se dedica uno un poco más, con más tiempo a las escrituras, a los buenos libros, a compartir, a dedicarse mejor a los llamamientos, porque uno ya tiene más el tiempo. Entonces esto es lo que yo veo, ¿no? Como ese cambio de perspectiva y de conocimiento que he tenido en cuando me casé, que me casé en mis 20s, ahorita, ¿no? Y es lo que trato de que entiendan tanto mis alumnos como mis hijos. Sí, la comprensión, ¿no? La comprensión se va ampliando. Okay. Y Mary Jane, hoy en día
para servir en la iglesia, te has dado cuenta que a veces existe el argumento del tiempo, ¿no? No hay tiempo para servir y muchas personas rechazan un llamamiento porque no tengo tiempo o porque no me siento capacitada. Para mí personalmente, yo siempre he visto la iglesia como una universidad que me ha dado infinidad de posibilidades de crecer. Cada vez que uno sirve en un llamamiento es una oportunidad de crecimiento personal. Además de lo que uno hace por los demás, es el crecimiento personal. ¿Qué podrías decirle a esas mujeres que de pronto, sí, obviamente andan ocupadas y que de pronto quieren servir, pero dicen, no, es que no me siento capacitada o es que no tengo el tiempo, y como que van dejando eso de lado, perdiendo esas oportunidades que uno tiene al servir? ¿Qué podrías decirle a ellas a través de 40, 50 años de servicio que tú llevas en la iglesia? Que siempre hay tiempo. Siempre. Ahorita que solamente tengo seminarios, por decirlo así, porque pues el ser obrero es solamente una vez a la semana, para mí una tarde. Bueno, le digo todo el viernes porque tengo que viajar desde temprano, pero es solamente una vez, mientras que el resto de mi llamamiento es 4 veces a la semana, ¿verdad? Estoy preparando clase para los muchachos, pensando en ellos. Y entonces ven, pero es que usted que está sola, no tiene hijos, ya está tranquila. Y yo digo, pero yo fui maestra hace muchos años, cuando tenía mis hijos chiquitos, cuando tenía que dar clase a las 5 de la mañana y mi hija que tenía 2 años se me levantaba a las 4:45 cuando estaba yo en la puerta por salir a la capilla y ella se despertaba y me tocaba embrujarla y ponerla bien y llevarme a la clase porque qué más hacía yo. Entonces es eso, ¿no? Siempre hay tiempo. Uno tiene, yo decía, si yo podía con mis hijos, a veces tenía, con mis hijos pequeños llegó un momento en que tuve 3 llamamientos demandantes. Era directora del Centro de Historia Familiar, estaba con seminarios y era directora de actividades de la primaria. Y eran demandantes. Y tenía mis hijos chiquitos. O sea, tenía 2 adolescentes y 2 en la primaria. Épocas duras, pero yo digo, y el Señor me daba la energía y el tiempo de poder hacer. ¿Por qué? Porque cuando uno dice, yo consagré al Señor, el Señor me va a bendecir a mí con lo que yo necesito. Y yo literalmente lo he sentido, que a veces el día se me alarga. El tiempo me pasa más lento cuando tengo mucho que hacer en la obra del Señor. O veo yo siempre he dicho, yo oro hasta por Padre Celestial, necesito una flota que salga ya. Y me sale ya. Hoy vengo ya a venirme para mi casa y necesito que me pase la flota rápido. Y me pasa la flota rápido. Entonces es como estar, no sé si tú has visto esta película, El violinista en el tejado. Sí, lo vi. A mí me encanta Tevye, el personaje principal. Porque ¿qué hace Tevye todo el tiempo? Él está orando siempre al Padre Celestial. Él se le queja mucho. Y le habla y le protesta. Y que por qué permitiste que mi caballo se dañara, que se enfermara, por qué hiciste. Pero él está todo el tiempo hablando con Dios. Y en la canción que él canta, en la de Si yo fuera rico, él habla, yo fuera rico, yo tendría una casa así, yo fuera rico en esto. Pero al final de la canción, esa es una lección para mí, porque él dice que lo que más le gustaría es estar en la sinagoga debatiendo las escrituras. Entonces, él quiere ser rico para poder dedicarse al Señor. No necesitamos ser ricos para dedicarnos al Señor. No necesitamos tener muchísimo dinero para dedicar nuestro tiempo, que es el dinero que tenemos disponible y que el Señor nos ha dado para Él, para consagrarnos a su obra. Por cositas pequeñitas. La administración, ese cambio fue espectacular. Ya con el celular ministro. O sea, yo llamo a mi hermana y le digo, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Ya. Y es 5 minutos de mi tiempo. Entonces ya el Señor no nos está requiriendo sino un corazón y una mente bien dispuesta. Así como dicen las escrituras. Es lo único que Él nos pide. Si estamos dispuestos, esa palabra
nos las repetimos cada domingo en la Santa Cena. Si estamos dispuestos, el Señor nos da el resto. Así que no tengamos tiempo no es tanto, es cuestión de organizarse y tener buena disposición. Exacto. Y la verdad que lo que se recibe es más de lo que uno da. O sea, el tiempo que uno dé es muy poco con respecto a las bendiciones que uno recibe a través de él. Pues Mary Jane, mira que el tiempo pasa tan rápido. Por un momento. Quiero hacerte una última pregunta. Tú sabes que cuando uno va a la iglesia hay hermanas que están allá, que se sientan al fondo, que pocos son visibles, que son tímidas, que de pronto dicen, bueno, yo estoy aquí, yo escucho, o que pueden sentir que yo no sé cuál es mi papel aquí en la iglesia, ¿no? ¿Qué podrías aconsejarle tú a ellas finalizando? Yo sé que has dicho muchas cosas, ¿no? Has dicho muchísimas cosas valiosas, pero ya, digamos, tienes esas hermanitas allá. ¿Qué podrías decirle en cuanto a su función como mujer en la iglesia? Me hiciste acordar de 2 hermanitas aquí en mi barrio que siempre las veía así. Ellas son muy puntualitas, se sientan ahí tranquilitas, nunca participan en clase, nunca nada, nunca las oigo hablar. Pero un día me enteré que esas hermanas entre semana hacen lo que nosotras no, que es servir. Entonces ese ejemplo que ellas a mí me dieron de que de pronto yo siento que estoy haciendo mucho porque doy una clase semanal o porque hoy voy a dar clases de seminarios todos los días, no lo comparo con el servicio que ellas hacen, porque en un momento cuando yo supe cómo ellas lo que hacían de llamar, de estar pendientes de cada hermana, de saludar todos los domingos a todo el mundo en la capilla, porque eso fue algo que yo después me di cuenta, ellas iban y saludan a todo el mundo en la capilla. Es una gran influencia para todo el mundo. Entonces, la hermanita que está allá atrás, que se sienta solita, que sienta que no hace nada, si haces tu parte, sí eres bienvenida en todos los ámbitos. Lo que tú hagas en la iglesia y fuera de la iglesia será de una influencia grandísima para el mundo. De pronto se piensa que uno hace muy poquito, pero es que uno influye en el mundo. Uno de mujer influye en el mundo. El dicho que dice que crea un hombre y crearás un líder, algo así, que crea una mujer y crearás una familia, es crear sociedad. Y eso es más que cierto. Cuando nosotros la influencia que tengamos, así pensemos que no es el hecho de que la hermanita que se siente de atrás, yo leía en una leona hace un tiempo que uno tiene que tener el valor de pararse y saludar al que no conoce y regañar al que no me saluda. Usted no me saludó hoy, a mí me lo hicieron, porque alguien no saludé a alguien y esa persona me dijo, usted no me saludó hoy. Y de ahí en adelante aprendí que el saludo es importante, la sonrisa es importante. Y el a veces sentarse solamente con una persona y un momentico es importante. Entonces no se sientan para nada alejadas. Mira, tú dices cosas pequeñas y realmente no son cosas pequeñas para el Señor y no son cosas pequeñas para esas personas. El Elder Kong nos decía que no dejáramos que una persona se sentara sola. Si la vemos en la reunión sola, que podamos acercarnos. También hablas acerca de una sonrisa, un saludo, un abrazo. Todo eso cuenta. Todo eso cuenta. Entonces, sí, como el mensaje final que yo quiero que quede aquí y que me llamó mucho la atención lo que tú dijiste. Me estaba imaginando, me lo imaginé cuando tú dijiste, tenía que irme a seminarios y faltan un cuarto para las 5. Mi hija se despertó y me tocaba llevármela envuelta y pues eso es un sacrificio de amor y no muchas personas están dispuestas a hacerlo. Entonces uno pregunta, ¿qué es lo que lo motiva a uno para hacer eso? ¿Qué es lo que me motiva a salir antes de las 5 de la mañana a enseñar? ¿Qué es lo que me motiva? Tú dices, sí, que tenés que ser presidenta de Sociedad de Socorro o presidenta de Mujeres Jóvenes o presidenta de la primaria. ¿Qué nos mueve? Yo creo que ese es el mensaje que tiene que quedar hoy, porque hay algo importante y es entender primero nuestra identidad como hijas de Dios, que somos valiosas, que el Señor nos da un potencial impresionante para desarrollar y se puede desarrollar y se va a desarrollar a medida que nosotros vamos sirviendo.
Hemos hecho convenios también de servir en esta iglesia, esta hermosa iglesia, la Iglesia de Jesucristo, que somos mujeres importantes, que valemos mucho y que podemos tener una influencia impresionante donde estemos, porque se nos manda a hacer una luz. Y bueno, tú hablabas también de otra cosa, que era el valor, tener el valor de pronto de saludar a alguien. Sí, no crean, a veces se requiere valor levantarse de una silla y saludar a alguien, y eso genera muchas cosas buenas en la persona que tal vez recibió ese saludo. Entonces, ya para terminar, Mary Jane. Y en uno también, Martica, perdona que te interrumpa, en uno también. El hecho de que me levanté y saludé a alguien también es parte de la timidez de uno. Un hermano nuevo, una hermana nueva, un niño. Eso es impresionante. Entonces, sí, eso ayuda mucho. Te dejo hablar. La verdad que es que hay mucho que hacer. Entonces, como estamos terminando y ya el tiempo se nos fue, vamos a escuchar el último consejo de todos los que nos ha dicho ya y de todas las vivencias que ha tenido Mary Jane, porque son muchísimas, tendríamos que gastar mucho tiempo, pero un último consejo, algo que tú digas, mira, me gustaría dejar este mensaje para que muchas mujeres lo escuchen, de acuerdo a las vivencias que tú has tenido, a tu experiencia, y que de pronto también tú quisieras aplicarlo en tu vida. Primero, siempre piensen en su identidad como hijas de Dios. Creo que nos lo han recalcado mucho últimamente, porque se nos está olvidando quiénes somos, porque en este mundo actual todo el mundo quiere ser identificado por algo. Por ser la gerente de esto, por ser la mamá de esto, por ser la esposa de esto, o por la identidad sexual incluso, es lo que está más de en boga, pero lo que nos debe identificar a todas es somos hijas de Dios. Entonces, primero, identifiquémonos bien y recordemos siempre que somos hijas de Dios. Segundo, que tenemos el poder y la autoridad del sacerdocio en nuestra vida, tengamos o no tengamos a un poseedor del sacerdocio al lado, sea un hijo, sea un esposo, sea un padre. Así no lo tengamos, lo tenemos la autoridad y el poder del sacerdocio acompañándonos, porque nos invistió igual que a los hombres. Lo mismo que ellos hacen en el templo lo hacemos nosotros, exactamente lo mismo. Entonces, eso es importante, que reconozcamos esa identidad y ese valor que tenemos como mujeres. Y tercero, no importa en qué nos desempeñemos en la iglesia, así no tengamos llamamiento, así seamos las que repartamos el himnario los domingos, tengamos el valor de, aunque sea un domingo, pararnos en la puerta y saludar a todo el mundo, llegar temprano y saludar a todo el que llega, a los niños, a los jóvenes. Uno no sabe la influencia que uno tiene en un jovencito. Uno piensa que los jovencitos no lo están mirando a uno de mujer, y sí lo están mirando a uno de mujer. Entonces, como uno se comporte con ellos, ellos también se van a comportar con uno y con las demás personas. Entonces, seamos un ejemplo, seamos íntegras, seamos la misma persona en todos nuestros ámbitos, en el trabajo, en el estudio, en el colegio, en la universidad, en la casa, en la iglesia, en la calle. Seamos siempre las mismas personas, que digan, esta persona es así, y así la conozco. Tuve una experiencia con un presidente de Estaca que le dijeron que yo había hecho algo, y él dijo, esa no es ella. Entonces, para mí fue muy satisfactorio que él supiera quién soy yo y cómo me comporto, porque siempre me comporto igual. O sea, me sentí halagada con eso que me dijo él. Me dijo, es que esa no eras tú. Cuando me dijeron eso, me dijeron, no, esa no eras tú, porque tú no actúas así. Y siempre actúas así, 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 así. Y en todo. Te veo así en la calle, te he visto en la calle, te he visto en todo. Uno no sabe a quién le está dando el ejemplo. Uno no sabe quién lo está mirando a uno. Entonces, seamos íntegras, seamos completas, seamos mujeres de Dios. Mary Jane, gracias. Gracias por esas palabras, gracias por ese mensaje que estás dejando, porque así es. La verdad, no tengo mucho que agregar a lo que tú dices, porque si algo que tenemos que agradecer a Dios es el hecho de habernos enviado como mujeres, habernos investido con tanto poder, con tanto amor, con una naturaleza divina, porque así es.
y el mucho bien que podemos hacer si tomamos nuestra responsabilidad con seriedad, con ánimo. Pues Mary Jane, te voy a dar un momento para que te despidas y de verdad que muchas gracias por todo lo que has compartido con nosotras. La verdad que yo he aprendido mucho y siento que necesitamos mujeres así, entregadas, que disfruten lo que hacen, que se sacrifiquen, y sé que así como tú hay muchísimas otras mujeres que están haciendo eso por convicción propia, por amor al Salvador, por amor a nuestro Padre Celestial, por amor a esta hora, y porque realmente ese es el propósito de nuestra vida aquí en la tierra. Nada más, no vinimos a ninguna otra cosa, sino lo demás es adicional para que nos ayude a lograr el potencial y desarrollar eso que tenemos. Entonces, pues despídete, Mary Jane. Gracias, Marta, por esta oportunidad. Fue algo muy bonito. Me cayó muy de sorpresa cuando me llamaste para invitarme a tu programa, porque realmente dije yo qué tengo que decir. Pero gracias por de verdad la oportunidad de compartir realmente mis vivencias, mi testimonio de que de verdad cuando nos dedicamos al Señor, cuando nos consagramos, esa palabra a mí me encanta, la consagración es importante al Señor. No es consagrarse a que esté 100% con el Señor y siempre, no, la espiritualidad es servicio, la espiritualidad es hacer las cosas bien, la espiritualidad y la consagración es ser nosotras mismas y avanzar como nosotras, como mujeres, con el potencial que logramos tener y lleguemos a ser. Y pensemos que somos seres eternos, que lo que de pronto no logremos en esta vida, lo vamos a lograr en el más allá. Sí, muchas gracias, Mary Jane. Muchas gracias a todas las que nos ven, que van a estar aquí también compartiendo y que van a estar escuchando y viendo estos consejos que nos está dando Mary Jane. Parte de la historia de su vida no nos pudo contar todo porque son muchísimos años, pero sí queda la esencia de, primero, lo importante que somos en la iglesia. Nunca se sientan menos. El hecho de que a veces la timidez nos limita un poco, no significa que tú no tengas mucho que aportar en la iglesia. El impacto que tú puedes causar con un saludo, con una sonrisa, eso ayuda mucho. También el Señor nos ha dado la oportunidad de ir desarrollando estas cualidades, estos hábitos a medida que servimos. Servicio es netamente amor cuando lo hacemos de corazón. Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en este programa de Conectadas por Fe. Finalmente, todas estamos apuntando al mismo lado, todas vamos hacia el mismo lado, todas queremos lograr la meta mayor, que es la exaltación. Ya eso debemos apuntarle. Que no es fácil, la vida no es fácil, y justamente no es fácil porque necesitamos ir saltando poco a poco. Si fuera fácil, quedaríamos estancadas sintiéndonos que todo está bien. Pero así como Mary Jane nos contó todas sus experiencias que tuvo durante el tiempo que ella lleva como miembro de la iglesia, sé también que ha tenido desafíos, porque eso es obvio que ha tenido desafíos, pero ahí está dándonos el ejemplo de lo que es el amor y servicio, estar ahorita en el templo. Y bueno, yo creo que eso es una invitación también para que nosotros podamos servir en el templo, el mejor lugar en que podemos estar. Muchas gracias. Comparte este video si consideras que puede servirle a alguien que tú conoces, y bueno, acompáñanos la próxima semana. Muchas gracias.